compra de la primera propiedad en Gales, salieron sin saber a dónde iban. En los primeros días del verano de aquel año 1923, un amigo les ofreció su casa amoblada para pasar unas vacaciones en un pueblo cerca del mar. Fueron esperando disfrutarlo. Pero tan pronto llegaron sucedió algo curioso. Rees sintió que no debían estar allí. Nunca me di cuenta de que me disgustara algún lugar antes, dijo, pero le dije a mi esposa, este sitio no me gusta. Vamos al lugar del cual habló mi padre, a Mumbles. Me reí de esto, conseguir una casa gratis y no quererla. Pero desde el momento que llegamos a Mumbles, supe que era el lugar donde Dios quería que estuviéramos. Se alojaron allí durante un mes, y Rees pasó su tiempo en las montañas. No para disfrutar del mar, sino para estar a solas con Dios, pensando cuál sería el próximo paso. Una mañana, dos de sus amigos, el profesor Kerry Evans y el reverendo W. Lewis se reunieron con él para orar. Al enterarse de que aún no sabía dónde quedaría el instituto, el señor Kerry Evans sugirió Swansea, preguntándose si sería del señor. Rees hizo un pedido de oración definido: si Swansea es el lugar, muéstrame el instituto antes de ir a Keswick la próxima semana, y la respuesta llegó: te lo mostraré mañana. Al día siguiente, mientras los Owell caminaban por la vía a Muebles, la cual bordea la bahía de Swansea, pasaron una finca ubicada en lo alto con vista a la bahía, y notaron que la casa estaba vacía. Subieron hasta la entrada, y vieron que el nombre del lugar era Glenderwen. Mientras estaban allí les vino palabra del Señor: este es el instituto. El señor Owell continúa la historia en sus propias palabras: qué mansión me pareció. No tenía idea del valor de tal lugar, pero supuse que costaría 10.000 libras, y todo el dinero que teníamos eran 2 chelines. Recuerdo la impresión que me causó comprar un lugar como ese por fe. El jardinero nos informó que el señor William Edwards, J.P., el tapicero, era el dueño. El espíritu me indicó que pidiera al Señor una confirmación en lo imposible. Sería la prueba de que él había hablado. Cuando Dios da una prueba como esa, se puede estar seguro de que es algo de él y no del hombre. Así que le solicité que me enviara, dentro de 2 días, a un hombre que conociera al dueño, y nosotros no conocíamos a nadie en Mumbles. Como estaban mis sentimientos al día siguiente, muy confundidos, porque sabía lo que implicaría edificar un instituto. Si no obtenía la prueba, estaría libre y podría disfrutar de nuevo de la libertad que había tenido durante los 10 años anteriores. Por otro lado, si la prueba solicitada no será dada, tendría que comprometerme y aceptar la lucha. Más o menos a las 10 de la mañana siguiente, llamó el pastor local. Habíamos asistido a esta capilla cuando él no estaba presente el domingo anterior, y al saber que éramos misioneros había venido a invitarnos a tomar el té. ¿Conoce usted al señor Edwards, el tapicero?, le pregunté. Sí, muy bien, contestó. Esto era de Dios. Pero en un momento pasó una nube oscura sobre mí y supe que nunca sería libre de nuevo hasta que el instituto fuera construido. Solamente los que han pasado por el mismo camino saben lo que esto significó. Llamé para ver al señor Edwards, pero me sentí tan débil como un hombre que se está recuperando de la fiebre. ¡Oh, qué carga! ¡Qué pesadez! Parecía que los mismos poderes del infierno estaban en contra mía. El diablo me dijo que yo siempre estaba haciendo las cosas a mi manera, sin dinero y sin estudios de administración comercial. Me parecía no tener fuerza ni para tocar el timbre. Cuando le dije por qué había venido, comentó: otra gente religiosa quiere comprar, pero no son de la misma religión suya. Yo salgo hoy para Londres. Si viene a verme de nuevo, lo consideraré. Pero obviamente pensaba que un misionero no podía comprar tal edificio. Dijo que había una taberna en el terreno y, ¿qué haría yo con un lugar como ese? ¿Qué momentos fueron aquellos cuando salí de allí? ¿Me habría equivocado? Fui a ver la propiedad de nuevo al día siguiente, y mientras hablaba con el jardinero, este comentó: los católicos han comprado esta casa. ¿Nunca?, dije. Luego, el Señor me habló: por eso es que te he llamado a comprar este lugar. Te he traído del África para hacer un caso de prueba para mí con la iglesia de Roma. Ellos habían sido responsables por la muerte de 6 de nuestros mejores hombres en el África Oriental portuguesa. Ese había sido mi único contacto con ellos y todo mi ser les rechazaba. Sabía que estaban comprando terreno cerca de las universidades y que nadie los detenía. El Espíritu Santo me estaba diciendo que nunca habría permitido a la iglesia de Roma tener poder de nuevo en este país si hubiera encontrado a hombres que creyeran uno en él. Su palabra para mí fue clara: me disgustaré mucho contigo si ellos obtienen esta propiedad. Inmediatamente supe que era una competencia con la iglesia más rica del mundo, y dije: pero no me has dado dinero. ¿No te prometí un talento de oro?, replicó él. Si crees,
arrodíllate aquí y reclama este lugar. Así que me arrodillé en el pasto, cerca de un puente pequeño, y reclamé la propiedad. Además, declaré en voz alta, nunca obtendrán esta propiedad. Tomo posesión de ella para el señor apóstrofe. A los pocos días habló de nuevo con el señor Edwards, quien le hizo una pregunta directa: si les digo que no a ellos, ¿cerrará usted el negocio conmigo? Rees sabía tan poco sobre la compra de propiedades, que primero tuvo que preguntar cuál era el significado de esa expresión. Luego, le prometió cerrar el negocio dentro de 2 semanas, después de su regreso de la convención de Keswick. Mientras estaba en Keswick, Dios le dio otra confirmación maravillosa. Le llegó una invitación para predicar en Anuot, iglesia ubicada en el sur de Escocia. Enfrentados con tan grande decisión, no hubieran ido a no ser por una guía directa del Espíritu Santo. Pero tan pronto como llegaron a Anuot, la señora Stewart, con quien se hospedaron, la viuda del anterior cónsul general en Persia, les dijo que frente al dormitorio de ellos habían sido martirizados veintenas de los que firmaron el pacto nacional. Esto es de Dios, dijo Rees, nuevamente hemos sido guiados, aun cuando vinimos contra nuestra voluntad. Al día siguiente fueron invitados a tomar el té con Sir William y Lady Maxwell, en la casa Cardones. Lo primero que Sir William hizo fue llevarlos a una pequeña sala donde colgaba de la pared un documento enmarcado. Voy a mostrarles la escritura más preciosa que hay en Escocia, dijo, firmada con la sangre de quienes pusieron sus nombres en ella. Cuando él dijo eso, continuó Rees, sentí que mi sangre se me paralizaba. Pensar que en Glenderry el Señor me había dicho que me había traído de regreso para servirle en un caso contra la Iglesia de Roma, y encontrarme cara a cara con esta escritura. Es una maravilla que pudiera permanecer sobre mis pies. Había firmas garabateadas en sangre como si las hubieran hecho con pedacitos de madera. Al verlo, cambié totalmente. Haría lo posible para vindicar al Espíritu Santo. Aquella noche en mi habitación, derramé lágrimas. Le dije al Espíritu Santo, aunque me cueste sangre, lo haré por ti. Si el señor Edwards pide 10,000 libras, las pagaré. Y si la Iglesia de Roma coloca un fósforo en Glenderry al día siguiente y convierte la propiedad en cenizas, aún diré que ha sido mi mejor inversión. El Espíritu de Dios descendió sobre mí para luchar contra esa iglesia. Era la ira de Dios en mí hacia la Iglesia de Roma, por mantener a 500 millones de almas en tinieblas, en el continente y en otras partes. Entré a un mundo donde no contaba con la confraternidad de la gente. La única comunión era con aquellos mártires que habían puesto sus propias vidas por la libertad del Evangelio. Cuando vi aquella escritura, el poder de Dios vino sobre mí y cambió mi cuerpo de barro en acero. En cuanto a esta escritura, el señor J. Purves, quien es el autor de Dulce Creencia, un libro sobre estos mártires, nos ha enviado muy gentilmente la siguiente nota. Por medio de la familia real de Stuart, su derecho divino de reyes, y sus leyes y objetivos en la Iglesia del Estado, el poder de Roma ensombreció a Escocia durante casi todo el siglo XVII. A fines de febrero de 1638, fue redactado el Pacto Nacional por los líderes espirituales de la tierra y muchos miles lo firmaron con avidez diciendo, especialmente detestamos y rechazamos la autoridad usurpada de ese anticristo romano sobre las escrituras de Dios, sobre la Iglesia, el magistrado civil y la conciencia de los hombres, y de acuerdo a ello anunciamos un replanteamiento claro y literal de la fe reformada, tal como se planteó en la Confesión de Fe de 1580-81, fue la protesta abierta de una nación contra el papismo y la reafirmación de los puntos bíblicos del Evangelio de Salvación. Comprometía solemnemente que lo firmaran, a promover la doctrina y disciplina evangélica en toda su pureza bíblica. Preservado en el Museo de la Corporación de Edimburgo está el gran original, un pergamino de piel de venado con 3.250 nombres sobre él, algunos evidentemente escritos con sangre. Fue suscrito en el patio de la iglesia de Greyfriars, Edimburgo, el 28 de febrero de 1638. Inmediatamente se hicieron circular por el país copias de este pacto nacional, aún a lugares tan lejanos como Londres, en procura de firmas. Fue una de estas tan apreciadas copias la que el señor Owell vio en la casa Cardones, firmada por algunos de aquellos quienes sufrieron hasta la muerte. Las copias preparadas para las firmas eran escritas, generalmente, en papel vitela. El ejemplar de la casa Cardones es la única copia impresa que se conoce hoy de ese gran documento, el cual fue abrazado sinceramente por todas las iglesias de 1638, jurado y firmado con lágrimas y gran gozo. Me siento en gran deuda con el coronel Rainsford Darnay, de la casa Cardones, por suplirme amablemente los detalles que muestran la autenticidad de la copia Cardones del Pacto Nacional.
en la cual aparecen lado a lado los nombres honrados de los nobles así como de los plebeyos. La señora Rainsford Annay es hija de los difuntos Sir William y Lady Maxwell, quienes recibieron como huésped al señor Owells en la casa Cardones. Cuando Rees Owells volvió de Keswick, al señor Edward le hizo una oferta definida de Glenderwen, por 6.300 libras. Pensé que pediría más, dijo Rees, y tenía la intención de aceptarla, pero el Espíritu Santo dijo, no, lo que te prometí fue un talento de oro, y ni un penique más. Me opuse a Dios por un segundo, mostré mi actitud hacia él, pero no dijo ni una palabra más y supe que no me atrevería a desobedecerle. Cuando cuestioné el precio, el señor Edwards me dijo que hablaría el asunto con su agente al día siguiente, pero en vez de hacerlo, fui a la casa de un amigo en Llanelli, donde no comí ni bebí durante 2 días. Qué agonía pasé, pero qué lecciones aprendí. Le dije a Dios que Él me había llamado a luchar contra la Iglesia de Roma, y que ahora estaba poniendo objeciones por 150 libras. Él a cambio me recordó, ¿no había reclamado yo a Glenderwen para él? ¿No creía, entonces, que los católicos no lo obtendrían? Si se había ganado la batalla en Escocia, ¿podría el Espíritu permitir que el señor Edwards vendiera la propiedad a otro? Comenzaba a fortalecerme. ¿Estaba el señor Edwards en las manos del Espíritu Santo? ¿Podría inducirlo el diablo a vender la propiedad? En 2 días obtuve la victoria, y qué libertad tuve, no importando el precio que el enemigo ofreciera. Él no podría obtener la propiedad. Había oído decir que el señor Edwards era un gran hombre de negocios, pero tenía que aprender que Dios podía ejercer control sobre él. Llegué a comprender que si Dios desea tomar posesión de una propiedad, el dueño tiene muy poco que ver en el asunto. Cuando volví a casa, recibí una carta del señor Edwards diciendo que el negocio no se haría, ya que yo no había ido a ver a su agente. Había comprobado que no era un hombre de negocios. Vendería la propiedad a otro que le ofrecía 10.000 libras. La carta no me afectó porque el capitán invisible se había hecho cargo de la situación y la responsabilidad ya no era mía. Escribí al señor Edwards y le dije francamente que me era más difícil rehusar su oferta de 6.300 libras que aceptarla, pero que Dios había dicho que no debería pagar más de 6.150 libras. Le conté que después de pasar 2 días con él, sin comer ni beber, me había confirmado su palabra. Recibí una carta como respuesta, en la cual me decía que rebajaría la oferta en 500 libras. Rehusó recibir un penique más. ¿No era esto de Dios? Cuando se firmó el contrato, el señor Owells tenía un plazo de 10 días para el pago inicial. El día que debía ir a la gente con el dinero, le faltaban 140 libras. A la hora de la entrega, aún le faltaba esa cantidad, pero en fe, salió para la oficina. No había estado allí mucho tiempo. Cuando llegó la señora Owells, ella lo había seguido con la correspondencia en la que había 3 cheques que sumaban exactamente 140 libras. Pero la batalla verdadera surgió en cuanto a la suma total a pagar. Él nunca antes había tratado con sumas tan grandes, y la carga sobre él fue grande. No debía presidir reuniones, ni hacer llamados para recolectar el dinero. Sus ojos deberían estar puestos solamente en Dios. Re se puso a orar, pasando los días en la pequeña habitación del segundo piso de la casa de su madre. Estaba a solas con Dios y su palabra de 6 de la mañana a 5 de la tarde. A esa hora ingería alimentos por primera vez en el día. Por las noches continuaba en oración, ahora acompañado por su recién hallado compañero de oración, el señor Tommy Owells. Pasaron 10 meses de esta manera hasta que la victoria fue completa. Fue durante este tiempo que Dios estableció para él los principios de fe en las finanzas. Esto predominarían en todos sus tratos futuros con compras de propiedades y su mantenimiento. Jorge Müller era el único hombre de quien él sabía que había hecho algo así antes, sin concilio, sin denominación que lo apoyara, sin hacer conocidas a otros sus necesidades, y encerrado con Dios solamente. El señor Owells halló en él una gran ayuda en la prueba de que se puede confiar en las promesas de Dios y así caminar por fe. En efecto, comentó que los únicos 2 libros que le ayudaron durante este período crítico fueron la Biblia y la autobiografía de Jorge Müller. A menudo se sentía animado a pensar, esto debe ser verdad, porque Müller lo hizo. Estaba decidido a no hacer más de lo que Müller hizo. O sea, no comprar ni edificar hasta no tener 3/4 partes del dinero. Pero en sus súplicas diarias al Señor en cuanto al talento de oro prometido, el Espíritu le recordó algo más. El libro de Ageo. Los judíos habían comenzado a construir el segundo templo y la obra se había detenido debido a las acusaciones de sus enemigos. Entonces el Señor, por medio de Ageo, les dijo que fueran y construyeran aunque estuvieran en gran pobreza. Fue entonces cuando Dios les dijo,
mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. Empezaron a edificar basados en la fortaleza dada por la promesa, y en la lejana Babilonia, Dios movió al rey Darío para buscar en los archivos y ver lo que les había prometido Ciro, y les envió todo lo que necesitaban. Esdras 6. Después de enfrentar a Rees con este pasaje, el Señor le dijo: si crees que soy el dueño de la plata y el oro, mientras construyes te daré todo lo que necesites. En otras palabras, el Señor estaba ahora guiando a su siervo de manera diferente a como lo hizo con Mujer. No debía esperar hasta que tuviera las 3/4 partes del dinero, sino que debía seguir adelante y no esperar una liberación del Señor en el día de hoy para una necesidad de mañana. Dios le había enseñado años antes que las promesas de Dios son iguales a dinero en efectivo, y que por lo tanto, debería actuar basado en las promesas como si realmente tuviera el dinero en la mano, pero él nunca pensó que fuera llamado a aplicar ese principio en gran escala. Implicaba muchas pruebas severas y no dudó en usar los métodos de adelantos del banco cuando era guiado a hacerlo. Pero la prueba de que Dios había estado con su siervo de esta manera como lo estuvo con Jorge Muller de la otra, es que no hay deudas ni hipotecas hoy en las propiedades, cuyo valor actual es de unas 100.000 libras. Pero regresemos a la compra del lindero. El próximo pago requerido era de 2.000 libras. El Señor envió regalos desde 5 chelines hasta 300 libras durante los próximos 3 meses. Cuando solo tenía 1.700 libras, el agente inesperadamente le llamó requiriendo el pago a las 11 de la mañana siguiente. Al principio, Rees se desconcertó un poco pensando el por qué el Señor había permitido este pedido tan repentino. Caminaba por la calle Wynn, viento, en Swansea, y cuando pasaban bajo el puente, la palabra del Señor vino a él: confía en el Señor siempre, porque en Jehová el Señor están los recursos eternos. Era una palabra desde el cielo para él, y creyó que para las 11 de la mañana siguiente estaría pasando bajo aquel puente con el dinero. Tenía que tomar un tren y, hallando un vagón vacío, se arrodilló y alabó a Dios. Podría haber danzado de gozo, dijo. A la mañana siguiente tenía las 300 libras. La mujer que las envió le dijo después que había sentido una gran carga por él durante la misma media hora en la cual él creyó. Era una carga tal que tuvo que cerrar la tienda para ir a enviarle el dinero. Podía pagar las 2.000 libras ese día y aún tener 18 libras a su favor. Glenderwen había sido la casa de Sir Charles Eden, un tío del honorable Anthony Eden. El terreno consistía de una mansión y 3.200 metros cuadrados, además de una taberna. La propiedad se había distribuido en prados, jardines y un campo de tenis, teniendo una vista preciosa de la bahía de Swansea y Mumbles. Durante los días de prueba, antes de ser pagadas las 2.000 libras, surgió una oferta para comprarle al señor Owell la taberna y 1.600 metros cuadrados. Hacía muchos años que no se había concedido ninguna licencia nueva para la venta de licor en Swansea, así que el permiso solo ya valía más de 1.000 libras. Tal venta hubiera provisto el dinero que se necesitaba. Esta fue la primera tentación en cuanto a finanzas. Una manera fácil de salir del apuro, pero no había posibilidad de términos medios. La oferta fue rechazada. La taberna se cerró, y el valor de la licencia se perdió. El poseedor del permiso fue indemnizado por liquidar tal negocio. La justicia es para todos, tanto santos como publicanos. Después, agregándole 8 habitaciones, la taberna misma fue convertida de un albergue para caballeros. Toda la propiedad fue colocada en manos de 3 administradores, quienes permanecieron unidos en esta aventura de fe. Fueron el finado rey W. Lewis, un muy conocido y respetado ministro de Swansea, el señor Henry Griffiths, entonces el funcionario de confianza de la compañía de la mina de carbón de la Montaña Grande y ahora es contador de grupo del Consejo Nacional del Carbón, y el tercero era Rees Owens. El señor Edward, el dueño previo, llegó a ser muy amigo de Rees y en años posteriores hizo contribuciones para la obra. Le dijo: yo no podía vender la propiedad a nadie más. Cuando se recibió la cuenta completa con cerca de 20 partidas, incluyendo los honorarios de la gente, y la suma pagada por la licencia de la taberna, el total llegó a ser de 6.150 libras, 7 chelines y 4 peniques, el equivalente a un talento de oro más 7 chelines y los 4 peniques. La apertura del instituto fue el lunes de Pentecostés de 1924 y vinieron multitudes a oír el recuento de lo que Dios había hecho durante el gran período de desconcierto comercial y escasez de dinero. Se reunieron alrededor de 1.000 personas. Recuerdo cómo me probó Dios, dijo Rees,
En ese entonces no teníamos ni una carpa o un edificio que fuera suficiente para acomodar a tanta gente y las reuniones tendrían que celebrarse al aire libre. Había estado lloviendo durante casi toda la semana. Yo había pedido cientos de sillas de la corporación. El domingo obtuve la victoria respecto a que el lunes de Pentecostés haría buen clima. Le dije a la gente que no habría ni una gota de lluvia hasta que llegaran a sus hogares ese día. Una de los futuros tutores del Instituto Bíblico, un erudito del griego y del hebreo, el reverendo Jim Davies, M.A.B.D. testificó después cómo había llegado a aquella reunión siendo un modernista y había salido siendo creyente. Al no encontrar un comité o un cuerpo religioso tras el instituto, la prensa lo llamó el Instituto de Dios, un título acertado. El